Bueno, hoy es 14 de mayo del 2017 y vamos a estudiar Primera de Corintios, capítulo 11, que nos va a hablar de el velo en la mujer y los nefilim. ¡Qué interesante! Esto sí está interesante. Vamos a estudiar un tema que no lo predican en todos lados. La mitad del tema va enfocado al velo y la otra mitad va enfocado a los famosos nefilim. Gloria a Jesucristo. Y reprendemos toda oposición del maligno y se va. Estamos cubiertos con la sangre de Jesús y no van a estorbar. Se rompe toda oposición. Vamos a empezar. Bueno, verso 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de quién. De Cristo. Entonces Pablo decía, imítame. ¿Sabías cuando tú predicas a alguien? Estamos evangelizando todos, ¿verdad? A alguien, estamos buscando a alguien para predicarle de Jesús, para que se arrepienta y crea en Jesús. Cuando la persona sí cree en Jesús, esa persona ya empieza a ir a tu casa, tú le das estudio bíblico. A veces al principio no quiere venir a la iglesia, pero tú vas a su casa y tú le das el estudio, ¿verdad? O va a tu casa y un cafecito, un tecito, tú le hablas de la palabra, ¿verdad? Empieza más casero, más hogareño y luego ya te la llevas a la iglesia. O primero a la iglesia y después a tu casa, no sé, pero por lo general es más personalizado al principio. Cuando la persona acaba de venir a los pies de Jesús, la persona se fija mucho en el que lo está discipulando. ¿Cómo vive? ¿Cómo habla? ¿Cómo piensa? ¿Cómo se mueve? El nuevecito te imita. Si tú eres medio tibio, te va a imitar y vas a reproducir tibios. Si tú eres caliente, eres un fogonazo, te va a imitar. Por ejemplo, yo a los nuevos yo les digo, no veas tele, contamina, ¿para qué? Casi todo lo que sale es basura. Dejan de ver tele. No digas palabras corrompidas. Ellos empiezan a imitarme. Si diezmo, diezman. Si yo obedezco, obedecen. Si desobedezco, desobedecen. Ven el patrón que eres tú, un patrón, no me refiero a un jefe, un patrón o un diseño. Ven cómo eres y se reproducen de acuerdo a lo que tú eres. Si tú le estás predicando a tu escuela, en tu trabajo, en tu círculo, y tú le hablaste de Jesús a esa persona te va a revisar, te va a analizar. Y primero va a ver si tú eres igual a lo que predicas. Si sí eres igual a lo que predicas, sí te hace caso, si no, no te hace caso. Y si ya te hizo caso, te va a imitar. Entonces Pablo decía, imítenme a mí. ¿Cómo qué? Como yo imito a Jesús. Y ese es nuestro papel. Imitar a Jesús es el fin último. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a defraudar. Yo te voy a defraudar. Si tú me usas a mí de regla para medir tu vida, te voy a defraudar porque a veces salgo chueco. Chueco no en doctrina, me refiero a que Dios también está tratando conmigo en muchas cosas. No uses mi regla. Sí, imítame, pero no uses mi regla. Usa la regla de Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí el fin último es imitar a Jesús. Y Pablo inicia con esto para hablar de lo que va a seguir en adelante. Vamos a ver, imitar a Jesús. Entonces, antes de empezar, yo te digo a ti, imita a Jesús en lo más que puedas para que los que te ven a ti sean lo más parecido posible a Jesús, ¿verdad? Mucha gente está en el error, mucha gente está en tibieza, mucha gente está leudada, torcida, porque imitó a alguien que estaba así, ¿verdad? Entonces procuremos nosotros ser ejemplo de patrón de diseño idéntico a Jesús para que los demás cuando nos vean, miren, yo tengo la fe que mucha gente va a venir aquí. Yo lo he visto en sueños y mucha gente ha venido y me ha dicho la misma palabra, lo mismo. Varias personas han llegado y me han dicho, soñé que mucha gente venía, miles de personas de allá. De allá, no sé por qué de allá, pero de allá va a ser. Entonces, y yo también vi que venían de allá y no nos pusimos de acuerdo para soñar lo mismo, 3 o 4 personas. Yo sé que va a venir gente. La gente va a venir y la gente va a utilizar su escáner, su radar. A ver cómo son. Te va a imitar. Cómo te mueves, cómo hablas, cómo piensas, cómo eres. Te va a imitar. Y lo va a imitar en su vida. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos por imitar lo más posible a Jesús, para reproducir a Jesús. Eso se llama discipulado. Ser discípulos de Cristo es formar a alguien para que se parezca a Jesús.
¿verdad? El maestro habla para que el discípulo se parezca al maestro. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, eso es un principio importante. Yo te pido que te parezcas lo más posible a Jesús. Imagínate que yo te digo, voy a dibujar un animal de la selva. Voy a dibujar un león. Y yo lo voy a dibujar. Y te enseño mi dibujo de león. Y te digo, ¿se parece a un león? Y tú me dices, no, no se parece nada a un león. Parece como un mapache o una rata. No es un león. Entonces yo tengo que cuidar de que mi dibujo se parezca lo más posible a un león, si quiero dibujar un león. La Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y somos tablas donde se escribe la palabra de Dios, y Jesús es forjado en nuestras vidas, ¿verdad? Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero entonces nosotros podemos detener ese proceso o acelerarlo, ¿verdad? Pero el proceso lo hace Dios. Entonces, cuando venga la gente, que nosotros seamos lo más parecido a Jesús, en amor, en misericordia, en justicia, en rectitud, en doctrina, etcétera, para que la gente sea limpia, justa, recta, íntegra, santa, de frutos de amor, misericordia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vamos a empezar. Verso 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, tal como os las entregué. Pablo entregó instrucciones y la iglesia las retuvo la instrucción tal cual, ¿verdad? Entonces, aquí vemos un principio fundamental. Retener la instrucción, ¿verdad? Si escuchas el evangelio y te vas y se te olvida y no vives conforme al evangelio, de nada te sirvió, ¿verdad? Pero si escuchas el evangelio y lo practicas, pones la palabra de Dios por obra, te va a ser de mucho beneficio, ¿verdad? Y la iglesia de Corinto puso por obra lo que el apóstol les enseñó. Vamos a ver, ¿de qué más va a hablar? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Muy interesante. Y el varón es la cabeza de la... Y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Ok? En el reino de Dios hay niveles, ¿verdad? En el infierno también hay rangos. Principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes de maldad, demonios, etc. En el cielo también hay niveles. Y en la iglesia también hay. Aunque todos somos hermanos, pero Dios puso un orden, ¿verdad? El varón es cabeza de la mujer, ¿verdad? Cuando la mujer tiene un problema con su esposo y va y lo enfrenta y va y lo regaña, pues no va a obtener mucho resultado. En cambio, si va con Dios y le dice a Dios toda la situación, y Cristo, como es cabeza del varón, lo puede poner en cintura, ¿verdad? Imagínense que un soldado tiene el sargento, tiene el capitán, tiene el coronel, y el soldado raso se brinca al sargento y se va con el general. General, fíjese que el sargento esto y el otro. ¿Qué va a hacer? ¿Qué le va a pasar al soldado? Puede que lo escuchen o puede que lo castiguen, porque primero debe ir con su mando inmediato, con el sargento, ¿verdad? La iglesia también. Vamos a hablar de un tema que nos habla de humildad, un tema que nos habla sí de sujeción, no de esclavitud, de sujeción voluntaria, humildad por amor. Es diferente. No nos está diciendo la Biblia que la mujer sea menos. La Biblia dice que la mujer es vaso más frágil y que si el hombre la lastima, sus oraciones son estorbadas. La Biblia le da un lugar muy privilegiado a la mujer, vaso más frágil, coherederas de la gracia de la vida. No es menos, pero Dios puso un orden, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que la cabeza del varón es Cristo. Por eso en las iglesias de sana doctrina, una mujer no se puede parar a predicarle y enseñorearse sobre varones, porque hay un orden bíblico. En el Antiguo Testamento nunca fue así, ni en el Nuevo Testamento tampoco lo es. Esto no significa que una mujer no pueda evangelizar, no pueda dar testimonio, no pueda profetizar, no pueda compartir un sueño. La mujer
puede ser parte de la iglesia, puede ser diaconisa, tiene un lugar muy valioso en el cuerpo de Cristo. Y a veces la mujer es más valiente que el hombre, a veces la mujer es más madura que el hombre, a veces la mujer es más fogonazo en Cristo que el hombre, ¿verdad? La mujer a veces le gana al hombre, las mujeres le ganaron a los hombres en la resurrección. Todos los hombres quedaron humillados. Y esa María Magdalena tremenda les ganó a todos los hombres en fe, yo creo, ¿verdad? Y en firmeza y en perseverancia para seguir a Jesús. Pero lo que voy es que hay un orden. La mujer no le puede predicar al varón en la congregación hablando de enseñorearse del varón. Hay un orden. ¿Qué sí puede hacer la mujer? Puede evangelizar, puede profetizar, puede contarnos un testimonio, puede hablar un pedazo de un mensaje, pero no se puede enseñorear. Hay un orden en la iglesia, ¿verdad? Tiene valor, mucho valor, pero hay un orden. Así como el hombre no puede hacer lo que se le antoje, yo no puedo empezar a predicar lo que se me antoje, tengo que predicar lo que es doctrina de Cristo. No me puedo salir. Yo también estoy bajo una jurisdicción, yo también estoy bajo un marco legal donde opero. Los predicadores se tienen que mover siempre en Cristo y no salirse de Cristo, ¿verdad? Que es su cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Pablo está hablando de esto? Bueno, verso 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, ¿me prestas tu velito? Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, así, afrenta, ¿qué dice? Ayúdame a leer. Afrenta a su cabeza. ¿Qué es afrentar? Afrentar es retar. Retar es ponerse al tú por tú. Afrentar es hasta confrontar directamente de forma negativa, ¿verdad? Quiere decir que cuando un hombre se pone una cachucha, una tela o algo que tape su cabeza, es Biblia, no es cuento, es Biblia. Tape su cabeza, al momento de orar a Dios o profetizar, está afrentando a su cabeza, está retando a Dios. ¿Qué pasa si un soldado están en el pelotón? Marcho, firme, ya. Y un soldado se quita el casco y se desabotona el uniforme. Está afrentando al sargento. ¿Qué va a pasar si afrenta al sargento? Cárcel disciplinaria. Al cepo, soldado. En el cuerpo de Cristo, ¿sabías que somos soldados? El varón no puede orar con la cabeza cubierta. Entonces, esto es algo con lo que tú puedes identificar a un apóstata. Los apóstatas son sentimentales, no son bíblicos, son emocionales. Y tú vas a ver a los pseudoministros apóstatas con la cabeza cubierta, profetizando y orando. Eso significa que no conocen la Biblia. Los niños, cuando tú vas a enseñarle a un hijo, a un nieto, o a alguien a orar, a un chiquito, les tienes que enseñar, hijo, cada vez que oramos a Dios, el hombre se tiene que quitar algo de la cabeza en señal de respeto, ¿verdad? Qué interesante que la gran ramera es al revés. Ellos sí se tapan la cabeza, afrentando a Dios. Y la mujer en la gran ramera se corta el cabello. Vamos a ver que la Biblia enseña que el cabello corto es signo de respeto y de honra a Dios del varón, y el cabello largo es honra de la mujer. Pero en el catolicismo es al revés. La mujer pelona y el hombre tapado con un gorrito, afrentando al evangelio. ¿Se fijan que todo es espiritual? Las monjitas, ¿por qué creen que están pelonas? Están afrentando a Cristo porque ellos van contra este pasaje. Ellos no saben que hay un espíritu de la potestad del aire que opera dentro de ellas y las guía hacia todo lo que Dios aborrece, afrentando a Dios. Qué feo, ¿verdad? Qué triste. Vamos a seguir leyendo. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza. Porque lo mismo es que ¿qué? Que si se hubiese rapado. ¿Por qué dice eso? Bueno, si la mujer ora con la cabeza descubierta, en el Nuevo Testamento enseña que los que oran con la cabeza descubierta son los hombres. Un soldado no se puede poner una estrella de un sargento. Tiene que esperarse a ganar ese rango, ¿verdad? Si se pone un soldado raso, un logotipo en su uniforme de algo que no le corresponde, va a tener problemas. Entonces dice, si no se tapa, que se rape, porque se siente hombre, pues que se rape. ¿Por qué se rape? Porque el hombre es quien tiene el cabello corto. Ahora, surgen muchas preguntas. En este pasaje vamos a encontrar
que en 5 ocasiones, en 4 versículos diferentes, 5 ocasiones en 4 versículos diferentes, nos dice que la mujer se cubra la cabeza. Y solo un verso que parece decir que velo no. Vamos a estudiar este pasaje a profundidad. ¿Velo sí o velo no? Mucha gente dice, bueno, hay 5 porciones en este pasaje que dicen que velo sí. Indudablemente dicen velo sí. Y al final hay un versículo que dice, porque en lugar de velo les he dado el cabello. Bueno, ese último verso va a anular los primeros 4 y que te menciona 5 veces que sí. Pablo perdió su tiempo diciendo 5 veces que sí para decir al final que siempre no. Vamos a estudiarlo. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la mujer? ¿Quién es? ¿El hombre? ¿Está afrentando a quién? ¿Al hombre? Tenemos un signo de rebeldía. El velo es un trapito. El velo no te salva. El velo solo es un trapito. Es un pedacito de tela inofensivo. Que te lo pongas no te hace más y que te lo quites no te hace menos. El velo no afecta a tu salvación. Pero este simple y sencillo pedazo de tela nos puede revelar si hay humildad y obediencia o hay rebelión en el corazón. Es un pedazo de tela, no salva. Dios no te ve más o menos por la tela. Es un pedazo de tela, es igual que la comida. Simplemente es un indicador de cómo está el corazón. Eso es todo. Analicemos esto con lógica. Imagínense que el velo no. Imagínense que estamos interpretando mal la escritura y el velo no. Bueno, si yo me lo pongo y el velo no, no pasa nada. Más vale prevenir. Pero si yo no me lo pongo y el velo sí es, ahí sí pasa. ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, eso vamos a estudiarlo en la porción de que vamos a hablar de los nefilim. Abrir puertas espirituales. Si una mujer nunca se lo puso y se muere, ¿se salva? Por supuesto que se salva. Bueno, entonces ¿en qué afecta? Bueno, afecta en que no vas a tener una vida en victoria, porque todo corazón que camine en desobediencia, aunque sea una desobediencia chiquita, va a tener resultados espirituales desfavorables. Y aparte en el cielo no vas a recibir la plena recompensa si desobedeces el evangelio. Puede que te salves, pero ¿qué dijo Jesús? Que el que enseña a desobedecer uno de sus mandamientos, por más pequeñitos que sea, será llamado chiquito en el reino de los cielos. Quiere decir que sí va a entrar, pero lo van a tener en poco. ¿Verdad? Entonces, te repito este argumento. Si el velo no es y si me lo pongo, no pasa nada. Pero si sí es y no me lo pongo, sí pasa. Entonces, por conclusión, más vale ponérselo por sabiduría. Está igual que la salvación se pierde o no se pierde. Bueno, si no se pierde y yo vivo en santidad, no pasa nada. Pero si sí se pierde y no vivo en santidad porque me descuidé y me dormí en mis laureles, sí pasa. Entonces, por lógica, es más sabio vivir en santidad, sea que se pierda o no se pierda, pero que sabemos que sí se pierde la salvación. ¿Verdad? Entonces, la gente escoge de la Biblia lo que quiere escoger porque su corazón eso busca. No es porque en realidad eso dice el texto. ¿Verdad? Continuamos. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. ¿Se fijan? Ya pueden contarlas todas las veces que diga que se cubra. Son 5. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Fíjense, la mujer que es gloria del varón. ¿Quién fue creado primero? ¿Adán o Eva? Adán. Dios no creó a Eva. Dios formó a Eva como una necesidad de Adán. ¿Dios ama más al hombre? No, a los dos los ama igual. Pero nos dice un principio muy importante que se llama la soberanía de Dios. Los rebeldes no están dispuestos a sujetarse a la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Soberanía es que Dios hace algo porque Él quiere y solamente porque Él quiere. Por ejemplo, Dios te puso en esa familia.
Dios te puso en ese país, Dios te puso en esa ciudad. Ay, ¿por qué nací en esta ciudad donde hace tanto calor? Ay, ¿por qué nací en esta familia donde mi mamá nos abandonó? Ay, ¿por qué nací en este país tan pobre? Porque Dios es soberano, porque a Dios le plació y porque Dios quiso. El rebelde tropieza, el humilde lo abraza con humildad y confía en la soberanía de Dios, que Dios siempre es bueno, que Dios siempre es misericordioso y justo, y Él sabe lo que hace y Él me ama, ¿verdad? Entonces aquí encontramos este principio también. Ay, qué machistas, este pasaje es bien machista. No, es soberanía. Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y a Dios le vas a preguntar ¿por qué? Dirá la vasija de barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Dios no tiene derecho para hacer con la vasija de barro lo que Él quiera. ¿Por qué, Señor, nací con muchas pecas? Porque yo quiero. Tengo un propósito. Y no tengo la obligación de explicarte mi propósito. Señor, ¿por qué? ¿Por qué nací en una familia donde mi mamá murió cuando teníamos 5 años? Dios es soberano. Un niño, cuando su mamá falleció de cáncer, estaba en los bautistas, esto es historia real, le preguntó a Dios, ¿por qué te llevaste a mi mamá? ¿Por qué se murió de cáncer? Un niño es como de 5 años, orando a Dios, genuinamente preguntándole a Dios, ¿por qué se llevó a su mamá? ¿Saben lo que le contestó Dios a este niño? Le contestó. Es un testimonio que está en internet. Si quieren, después les traigo la historia. Ya es adulto. Él puso muchas empresas y Dios lo bendijo para poner casas, hogar y cosas para los niños. Porque él de niño sufrió mucho. Es cristiano. Me la llevé porque tu mamá no creía que yo la podía sanar. Iba a una iglesia bautista donde no creen en el don de sanidad. Bueno, pues si no crees, pues ni modo. El diablo te va a pegar y no vas a tener la fe para creer que hay un don para contraatacar ese ataque del diablo. Eso le dijo a su mamá. Perdón, eso le dijo al niño de su mamá. Qué interesante, ¿verdad? Continuamos. Verso 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Eva fue creada por causa de Adán. Adán necesitaba una ayuda idónea. Y a Eva no la crearon de la cabeza de Adán. Eso simbolizaría que Adán y Eva son iguales. A Eva no la crearon de la planta del pie de Adán. Eso simbolizaría que Eva era una esclava de Adán. A Eva la crearon de la costilla. Eso significa que está bajo su protección, que está bajo su cuidado, que no es mayor, pero tampoco es inferior, y que está bajo su cuidado. Qué bonito, ¿verdad? Por eso fue de la costilla. Quizá fue de la costilla cerquita del corazón, no lo sabemos, ¿verdad? Lo durmió Adán y formó a Eva. Eva no fue formada como todo lo que creó Dios. La Biblia dice que Dios los creó por su palabra y Adán lo formó del polvo. Pero Eva la formó de una costilla. Entonces Eva viene de Adán. Podemos responder la pregunta, cristianos bíblicos, ¿qué fue primero? ¿La gallina o el huevito? ¿Fue la gallina primero? ¿La Biblia nos lo enseña? ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo, el pollo? La gallina. Dios hizo cuando creó, la ciencia no lo puede entender. Después les doy un tema de la evolución es mentira. Dios hizo especies perfectamente diferenciadas y adultas. ¿Verdad? Bueno, continuamos. Verso 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad. Nos está explicando. Primero Dios hizo a Adán. Adán es cabeza de Eva. Entonces tiene que tener señal de autoridad. Señal de autoridad. Eso es lo que significa el velo. El velo no te salva. El velo no te da poder. El velo no te da más dones. El velo no hace que te abran la puerta del cielo o te la cierren. Pero el velo es una señal de autoridad. Es una señal de la condición del corazón. Y los ángeles sí ven cómo nos portamos delante de Dios. Y ellos saben, de acuerdo a cómo reaccionamos,
si nos defienden o no nos defienden, si se ponen enfrente para pelear la batalla o se quitan para que nos pegue el dardo, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, fíjense, debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y aquí entramos a la presentación. ¿Sí se ve? Ok. ¿Por causa de los qué? Repitamos. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Cuál es el propósito del velo? Los ángeles. ¿Cómo está eso? Vamos a estudiarlo. La pregunta de la diapositiva dice, ¿velo o no velo? Son 4 versos, dicen 5 veces que la mujer sí debe llevar velo. ¿Cuáles son? El verso 5, el verso 6 dice 2 veces, el verso 7 y el verso 13. Pablo se toma su tiempo para decir velo sí. Bueno, solo el verso 15 parece decir que el velo no es obligatorio. Parece decir, vamos a leerlo. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, ¿verdad? Porque en lugar de velo les ha dado el cabello. Bueno, muchos dicen, en lugar de velo les ha dado el cabello, y ya bloquean los otros 5, solo porque uno. Pero, ¿esa es la correcta interpretación de velo no? Vamos a ver estas preguntas. La frase en lugar de velo les ha dado el cabello, anula los otros 4 versos con 5 afirmaciones de portar velo obligatorio. Si eso es verdad, entonces ¿para qué Pablo pierde su tiempo mencionando 5 veces que velo sí? Muchos versos de la Biblia, es la mayoría, dicen que la salvación sí se pierde. Y solo hay unos poquitos que parecen decir que la salvación no se pierde. Digo, parecen decir que la salvación no se pierde. Los calvinistas agarran esos poquitos que parece decir que no se pierde, que en realidad no dicen eso. Ellos están torciendo la escritura y malinterpretando, porque su corazón quiere ver eso. Cada quien va a leer en la Biblia los que su corazón está buscando. La pregunta es, ¿estás buscando la voluntad de Dios o estás buscando tu comodidad y tu propia voluntad? Ese es el filtro que Dios puso en su palabra. El católico muchas veces dice, Jesús convirtió el agua en vino, ¿sí se puede tomar? Solo porque parece que hay un verso que dice que sí se puede tomar. Ellos niegan los otros, no sé cuántos sean los que dicen que no se puede tomar, que han de ser como 100. ¿Me entienden a lo que voy? Es algo que tiene que ver con el corazón. Es algo que tiene que ver con el corazón. Dice aquí, ¿no será que la correcta interpretación es otra que no vaya en oposición al contexto? La Biblia no se contradice. La Biblia se traduce y se interpreta en base a un contexto. 5 oraciones dicen algo y una parece decir lo contrario. ¿No será que la última que parece decir lo contrario en realidad va acorde a las otras, pero nosotros la estamos interpretando equivocadamente? No se necesita ser muy inteligente para entender que un solo verso no anula 4 versos. Imagínate que vienen 4 personas y te dicen, sí, ahorita vimos que pasó un cometa. Y uno dice, no pasó. Bueno, ni siquiera dice no pasó. Dice algo que parece decir que no pasó. Dice, yo no lo vi. Sí, es que sí pasó. 4 te dicen. Y uno te dice, es que yo no lo vi. ¿A quién le quieres creer? ¿A 4 testigos o uno que dice que parece que no? No te está diciendo que no. Te está diciendo que parece que no. Pero el corazón del hombre es malo. La Biblia enseña que el corazón del hombre es malo. Y va a elegir lo malo. Y este tema del velo, no me voy a enfocar en el velo. Si te quieres poner velo, póntelo. Si no te lo quieres poner, no te lo pongas. Tú vas a cosechar los efectos de tu obediencia o desobediencia. Yo no te voy a obligar. Yo no te voy a ver feo porque no te pongas velo. Eso no tiene nada que ver conmigo. Eso es con Dios. Yo no te voy a menospreciar por eso. Si te lo pones, a mí me habla de una condición del corazón. Si no te lo pones, está bien. Es como si llegas aquí con ropa de cholo. A mí eso me habla del corazón. O si vienes aquí con ropa provocativa e inmoral, eso me habla del corazón a mí.
pero eso no te hace más o menos. ¿Me entienden a dónde voy? Pero tiene un efecto espiritual y es de lo que voy a hablar. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Vamos a Judas. Judas es un solo capítulo. Nos dice algo interesantísimo y a partir de aquí se va a poner bien interesante la predicación. No quiero que te me pierdas. Lo vamos a leer. Judas 1, 6 al 7. Si esto, póngame atención, si esto no tiene que ver con el velo, entonces no hay interpretación alguna para este pasaje. Repito, si esto no tiene que ver con el velo, algo que sucedió con los ángeles en el pasado, no hay interpretación para este pasaje. Vamos a leerlo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Qué le pasó a estos ángeles? ¿Qué les pasó? Se salieron, abandonaron su dignidad, ¿verdad? Fue una rebelión. ¿Los ángeles tienen libre albedrío? Sí, igual que nosotros. Un ángel puede decidir rebelarse u obedecer. De cada 3 ángeles, 2 decidieron obedecer y 1 rebelarse en la rebelión de Satanás, que nos habla el profeta Ezequiel y que nos habla el profeta Isaías, ¿verdad? Y también nos habla Apocalipsis capítulo 12. Bueno, estos ángeles abandonaron su dignidad, dejaron su morada celestial, fueron a hacer algo que Dios no les dijo que hicieran. Y fueron encadenados, fueron enjaulados. Muchos creen que estos ángeles son los que van a ser soltados en la tribulación cuando se abra el pozo del abismo. Yo no creo, porque ahí dice que están esperando el juicio del gran día. Bueno, ¿qué pecado cometieron? Ahí dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, Adma y Seboín, las cuales de la misma manera que aquellos, ahí está la clave, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? ¿Qué pecado tuvieron? Homosexualidad. Por eso se les dice sodomitas, a los sodomitas. Pecado contra naturaleza. Dios hizo a Adán y a Eva. Dios no hizo a Adán y a Esteban, o a Eva y a Rosita. Dios hizo a Adán y a Eva. Los sodomitas corrompieron el diseño de Dios y se entregaron a pasiones vergonzosas, hombres con hombres y mujeres con mujeres. La Biblia dice, no te echarás con varón como con mujer, pues es abominación. Y el varón que se eche con otro varón como si fuera mujer, dice, serán muertos. Pena de muerte en la ley de Dios al homosexual que no se arrepiente. Pero Jesús los puede restaurar si se arrepienten. En realidad, ellos necesitan pasar por un proceso de liberación y que le saquen los demonios, ¿verdad? Dice, es que desde chiquito, sí, un demonio se puede meter a alguien desde el feto. Bueno, entonces, Sodoma y Gomorra pecaron contra naturaleza, fornicación, pecado sexual, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y sufrieron el castigo del fuego eterno, ¿verdad? Y la Biblia compara que estos ángeles pecaron igual que los de Sodoma. ¿Qué nos está diciendo? Ángeles que se metieron con mujeres, abandonaron la esfera espiritual y se metieron con mujeres. Fíjense, estos ángeles, vamos a ver las diferencias. Abandonaron su morada celestial. Son los mismos demonios de la primera rebelión en el cielo de Génesis capítulo 1 verso 1. ¿Son los mismos que Satanás engañó? ¿Son los mismos? No. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña claramente que los demonios están sueltos. Van a ser encerrados
hasta que Jesús regrese. Los demonios del Gadareno, ¿estaban sueltos o no estaban sueltos? Le imploraron a Jesús que no los mandara al abismo. No los mandó al abismo. ¿Por qué? Porque el tiempo de los demonios de estar encerrados todavía no es. Los demonios están sueltos, los de la primera rebelión. Estos de la segunda rebelión están encerrados. Son dos grupos diferentes. No pueden ser los demonios o ángeles caídos de la primera rebelión de Satanás, porque ellos están sueltos. Por lo tanto, se trata de un segundo grupo, más pequeño, pero un segundo grupo. Pecaron igual que los de Sodoma y Gomorra. Los demonios no pecaron así. Por eso fueron encerrados. Dios no toleró esta clase de pecado. No lo toleró. Una relación incestuosa abominable. Ahora, ¿estas mujeres eran mujeres obedientes? No. ¿Eran mujeres del pueblo de Dios? No. ¿Eran mujeres sometidas y sujetas a la voluntad de Dios? Lo más probable es que eran las hijas de Caín. Mucha gente dice, es que este pasaje eran las hijas de Set con las hijas de Caín, porque los hijos de Set sí eran hijos de Dios y los hijos de Caín no, y se mezclaron y salieron los gigantes. No. Eso no iría acorde con este pasaje. Esos ángeles pecaron sexualmente, no lo dice ese pasaje. Esa interpretación bíblica no tiene sustento, se desmorona. Vamos al siguiente. Esto sucedió en el tiempo de Noé. La primera rebelión sucedió en Génesis capítulo 1, verso entre el 1 y el 2. Esta segunda rebelión fue en el tiempo de Noé. Dice, vamos a leer Génesis 6, 1 al 8. La maldad de los hombres, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, vamos a analizar este verso. Bueno, muchos dicen, los ángeles surgieron de los hijos de Set y de los hijos de Caín. Ya vimos por qué eso no puede ser posible. Judas explica que los ángeles pecaron sexualmente igual que Sodoma y Gomorra. Ahora, dice las hijas de los hombres y los hijos de Dios. ¿La descendencia de Set eran hijos de Dios? No, porque la Biblia enseña, Juan 1:12, que solo hay una forma de ser hecho hijo de Dios. ¿Cuál es? Mas a los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un judío es descendiente de Adán, es descendiente de Abraham, es descendiente naturalmente de David, etc. Algunos no, pues, pero sí vienen de Abraham. ¿Son hijos de Dios los judíos actualmente? No, tienen que nacer de nuevo. Por lo tanto, decimos que los hijos de Adán, de la parte de Set, que era el que Dios le dio después de Abel, porque mataron a Abel, ellos no eran hijos de Dios, se necesitó una redención para poder serlo. Ahora, la Biblia enseña en Job que a los ángeles también se les llama hijos de Dios. Vamos a verlo. Job 1:6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás.
Los ángeles de tiempo en tiempo van a presentarse delante de Dios a rendirle cuentas. ¿Sabías? ¿Me regalan agua? Gracias. Los ángeles, hay reuniones en el cielo y Satanás también se tiene que presentar. ¿Sabías tú que el diablo no puede hacer lo que él quiera? Satanás no puede hacer lo que él quiera, tiene que pedir permiso. ¿Y por qué hace tanto desastre? Mata, roba, produce guerras, si Dios tiene el control. Bueno, Dios es soberano y Dios lo permite por algo. Dios cuida solamente a Israel y a su iglesia. A los incrédulos no, porque no son su pueblo. Solo a sus hijos. Ya se me mojó la Biblia. Dios cuida solo a sus hijos. Y Satanás se presenta. La Biblia dice que Satanás es el acusador, que nos acusa delante de Dios de todas nuestras fallas, todos los días, y lo sigue haciendo. Solamente después del arrebatamiento, hasta que se cumpla Apocalipsis 12, Satanás va a ser expulsado de la esfera celestial y va a ser echado a la tierra. Ya no va a tener acceso al cielo, ya no nos va a poder acusar. Pero eso va a ser después de una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles van a luchar contra el dragón y sus ángeles y los van a expulsar del cielo. Pero antes de que suceda eso, todavía el diablo puede acusar. Por eso necesitamos un abogado. Es Jesucristo. Si el diablo ya no acusara, ¿para qué un abogado? El abogado te defiende delante del acusador. Pero gracias al Señor que cada vez que tropezamos, tenemos un abogado en los cielos que intercede por nosotros delante del Padre y le dice al Padre: yo pagué, yo derramé mi sangre, tenle paciencia, tenle misericordia, yo voy a tratar con él, se va a arrepentir, se va a limpiar, Cristo va a ser forjado en su vida. Intercede por nosotros cada vez que pecamos. Qué bonito, ¿verdad? Y el diablo está acusando. ¿Para qué nos acusa? Para que caigamos de la gracia, para que Dios nos abandone. Pero está Jesucristo intercediendo por nosotros, el Espíritu Santo intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Esto da a entender que el Hijo y el Espíritu son uno solo. La Biblia dice: el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y la Biblia dice que el Cristo es el Espíritu Santo también. El Padre, el Verbo y el Espíritu son uno. Bueno, entonces nos dice la Biblia que estos hijos de Dios, los ángeles, buscaron a las mujeres más hermosas, obviamente desobedientes y rebeldes, porque una hija de Dios en cuestión de redención por la fe no iba a aceptar. ¿Tú crees que los ángeles son feos? ¿Son feos los ángeles? No, son hermosos. Son hermosos, son fuertes, yo los he visto. Son rubios, son de ojos azules, brillan, son preciosos los ángeles. Esas mujeres malas los codiciaron también. ¿Cuál fue el fruto de esa desobediencia tan terrible que va contra el orden de Dios? Gigantes. La palabra en hebreo, Nefilim. ¿Dios mandó el diluvio solo para matar a los hombres? No, también lo envió para matar a los gigantes. Esos varones de renombre. Vamos a estudiar, ver alguna serie de imágenes. ¿Ya te queda claro que la Biblia enseña que sin lugar a dudas esto ocurrió en el pasado? ¿Sabías tú que hay registro fósil de los gigantes, pero la ciencia lo oculta? ¿Sabías tú que las universidades evolucionistas de mayor prestigio en Estados Unidos y en Inglaterra encubren registros fósiles de gigantes? ¿Sabías tú que hay periódicos en hemerotecas del año 1800 donde arqueólogos que sí creían en Dios tomaron fotografías de huesos de gigantes, pero ahora los descubren y los destruyen? ¿Sabías tú que la ciencia moderna, la mayoría, y lo dice alguien que estudia ciencia en posgrado, ¿sabías tú que la ciencia moderna, las noticias, los medios de comunicación están controlados por el espíritu de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia? ¿Sabías tú que atrás de cada libro de biología de secundaria está Satanás adoctrinando a los niños en teoría evolutiva?
Ellos esconden los gigantes porque los gigantes demuestran que la Biblia dice la verdad. Todo descubrimiento científico que vaya contra lo que el pensamiento humano dice es removido y escondido. ¿Lo sabías? Vamos a ver. Tengo una imagen del arca de Noé. Porque la Biblia dice que el diluvio fue porque Dios ya no toleró la maldad de la tierra. Dijo, sus años eran 120 años y tuvo doble aplicación. 120 años es lo que el hombre va a vivir de ahí en adelante. Antes vivían 800, 900 años. Pero a partir de que Dios dijo eso, pasaron 120 años antes del diluvio. Y Jesús dijo que solo va a pasar una generación después de que Israel sea país otra vez. Nos va a tocar a nosotros al regreso de Jesús. Al igual que a Noé le dieron la fecha del diluvio, a nosotros nos dieron un estimado de cuándo va a venir la ira de Dios y nuestra reunión con Jesús, ¿verdad? Las bodas del Cordero, por arrebatamiento. Bueno, ahí viene una imagen, una foto, un dibujo, una pintura. Los ángeles tomando mujeres. Y dice bien claro las palabras en hebreo para diferenciar que no se trata de los hijos de Adán con otros hijos de Adán, los de Set y los de Caín. Dice, cuando los seres humanos, entre paréntesis, Adán, que significa rojo, comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios, Ben Elohim. La raíz gramatical en hebreo nos muestra que está hablando indudablemente de ángeles y de hombres. Vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Al unirse los hijos de Dios, Ben Elohim, con las hijas de los hombres, Adán, nos está diciendo que un tipo de creación se unió con otro tipo de creación, algo ilícito delante de Dios. ¿Sabías tú que los demonios aún pueden tener relaciones sexuales con las brujas, con los brujos, con los satanistas? Y esos son los personajes de terror que aparecen en las películas. ¿Sabías? Esas, ahorita lo vamos a ver al final. Existen nuevos Nefilim y son las caricaturas del Hombre Araña, de Batman, son los nuevos Nefilim, ¿sabías? Dice, y tener hijos con ellas nacieron gigantes, Nefilim. Atrás de una mamá que pone una caricatura de un Hombre Araña, de un Batman, de un Hulk a un niño, está una mujer ignorante de la escritura que no sabe, que está mostrándole a su niño cosas del reino de las tinieblas. Nefilim modernos. Jesús dijo que cuando Él venga será como en los días de Noé. ¿Qué había en los días de Noé? Asesinatos, maldad y Nefilim. ¿Hay Nefilim actuales? Sí los hay. Son aberraciones. ¿Puedes ver esa foto? ¿Qué es? ¿Qué tamaño tiene? Como 20 metros. ¿Lo puedes creer? Esos dos arqueólogos, bueno, no sé si son arqueólogos, no son ni del tamaño de su fémur. ¿Es real o no es real? ¿Por qué la ciencia no lo muestra? ¿Por qué esto no aparece en las noticias? Esto no aparece en las noticias porque el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, controla la ciencia. Nefilim existieron. Había diferentes tamaños de Nefilim. Hay un museo en Estados Unidos creacionista que muestra registros de Nefilim. Ellos muestran, es un museo 100% bíblico. Está muy bonito, después les hablamos, pero hay un registro. Había diferentes gigantes, los de 5 metros, los de 20 metros y los de 40 metros. Los hubo. La Biblia habló de ellos. David mató a Goliat. Goliat era un descendiente de los gigantes, ni siquiera uno de ellos. Los gigantes eran grotescos, tenían más dientes, parecían tiburón. Los tiburones tienen varias hileras de dientes. Los gigantes tenían un diente por adelante y un diente por atrás. Los gigantes tenían 6 dedos. Eran una cosa grotesca, abominable que Dios no hizo. Y estaban habitados por espíritus inmundos. No estaban habitados por los ángeles caídos que tuvieron esa relación ilícita. Ellos estaban en el abismo ya encadenados. Estaban habitados por espíritus de demonios. Un gigante ya no se podía salvar porque Dios no los creó a ellos. Estaban habitados por demonios. Muchos creen que el anticristo va a ser asesinado
y su cuerpo va a ser habitado por demonios, porque la Biblia dice la bestia que sube del abismo, dando a entender que un demonio de muy alto rango se va a meter en el anticristo que recibió la herida de muerte y vivió. Los nefilim eran lo mismo. El anticristo va a ser como un neonefilim. Jesús lo enseñó. Será como en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé sucedió eso. El diablo siempre ha querido corromper el diseño de Dios. El diseño perfecto de Dios, el diablo siempre lo ha querido corromper. Con los homosexuales, con las lesbianas, con los transgénero, con los que se hacen cirugía para hacerse hombre, con los que se hacen cirugía para hacerse mujer. El diablo siempre ha querido destruir la creación de Dios. El anticristo va a hacer algo así, porque Jesús enseñó que se va a repetir lo que sucedió en ese entonces. Estamos viviendo tiempos bíblicos proféticos. ¿Sabías tú que hay laboratorios en Inglaterra, secretos escondidos, que han clonado seres humanos mezclados con genes de puerco, genes de perro, y han hecho criaturas asquerosas, horribles, corrompiendo la semilla de Dios en la genética del hombre? Nosotros tenemos aproximadamente 23,000 genes. Un gen puede tener millones de pares de bases, miles. Ellos cortan esos genes y los mezclan con otras especies para corromper el diseño de Dios. Eso es pecado. Eso hizo el diablo con los nefilim. Y algo así va a ser el anticristo. ¿Qué es eso? Un cráneo gigante de nefilim. Existieron, fueron contemporáneos de Noé. Noé y sus hijos los conocieron. ¿Por qué esconden los huesos? La Biblia dice la verdad. La tierra no tiene millones de años, la tierra tiene 6,000 años. Es que lo dicen las pruebas de carbono 14. ¿Tú has visto a alguien hacer una prueba de carbono 14? ¿Sabías tú que los radioisótopos son muy inestables? Y tú puedes probar ese árbol vivo con radioisótopo 14 y te dice que ese árbol tiene 14,000 años cuando en realidad tiene 3 años. Yo he estudiado cómo funciona la metodología y el protocolo de carbono 14 y es sumamente inestable, no es de fiar. Es como si tú quisieras medir algo con una regla que se mueve. Son radioisótopos. La Biblia dice la verdad. La tierra tiene 6,000 años. La tierra es una tierra joven. La historia como te la platicó la ciencia es mentira. El diablo le gusta mucho tergiversar todo para que el hombre se aparte de Dios. El día en que saquen esto en la televisión, la gente va a decir que la Biblia dice la verdad. Vamos a la siguiente. Ese es un gigante mediano. No está tan grande, pero es un gigante como de 4 metros o 5. ¿Por qué dice la Biblia que el velo es por causa de los ángeles? Regresamos al tema inicial. Porque por mujeres desobedientes y rebeldes hubo un caos tan terrible que Dios tuvo que literalmente destruir a la humanidad, excepto a Noé, por culpa de mujercitas rebeldes. Por culpa de mujercitas rebeldes, Dios tuvo que mandar el diluvio. Ocasionaron un desastre terrible. ¿Velo o no velo? ¿Se ven? Nos damos cuenta cómo rebeldía escondida en el corazón puede dañar la creación de Dios. ¿Se dan cuenta? Esto son fotos reales de muchos países, de diferentes culturas. Fíjate, eso parece como la India, Sudamérica. Esto pues parece como un desierto, no sé qué país sea. Esto es como por ahí no sé si sea África. En todo el mundo habitaron. Una huella petrificada de un pie humano perfectamente moderno, pero como de 1,70 m, 1,50 m. ¿Por qué te lo esconden? La Biblia dice la verdad. Si Dios partió el mar, Dios partió el mar. Si Dios llevó a su pueblo Israel por el desierto, Dios llevó a su pueblo Israel por el desierto. Si Dios envió las 9 plagas de Egipto, las envió. Si la Biblia dice que Jesús va a regresar y se va a llevar a su iglesia, lo va a hacer. Si la Biblia dice que va a venir la tribulación, va a venir la tribulación con toda la ira de Dios. La Biblia dice la verdad.
Esto porque lo presento yo. Lo presento yo para que tú veas qué causa la desobediencia, causa desastre, causa muerte, causa desorden, causa que Dios tenga que decir, alto, destruyo, mando el diluvio y empezamos otra vez con Noé. En todo el mundo. Ahora, no, ya fuimos a la evidencia ósea, ahora me voy a la evidencia arqueológica, las culturas antiguas. Machu Picchu. Machu Picchu es una ciudad inca en Perú que está varios kilómetros en una montaña. Las piedras pesan muchísimas toneladas, 30, 40, 50 toneladas, no lo sé. Piedras pesadísimas. En el tiempo de los incas no había tecnología para llevar piedras tan pesadas y mucho menos a esa altura. Era imposible subir piedras tan pesadas tan alto, ¿verdad? Ahora, las piedras de Machu Picchu forzosamente tuvieron que ser cargadas o por gigantes o por un poder sobrenatural. Imposible que las rocas de Machu Picchu fueran cargadas por hombres. El ángulo de elevación en Machu Picchu es altísimo. Los incas no contaban con grúas. La grúa necesita un punto de apoyo. En Machu Picchu no hay puntos de apoyo. Indudablemente, por la arquitectura, Machu Picchu debió ser construido por dos tipos de personas. O por gigantes o por demonios. Ahora, la tecnología empleada en Machu Picchu supera la tecnología con la que contaban las culturas prehispánicas. Las rocas de varios metros de alto, de muchísimas toneladas, están cortadas como con una navaja afilada, como si fueran mantequilla, y en forma de L. Tiene cortes perfectos las rocas de Machu Picchu. Imposible, no había esa tecnología. Tienes que tener broca de diamante para hacer un corte tan perfecto. Tiene que ser un láser. Hay tecnología sobrenatural para la construcción de esas ciudades. ¿Quiénes eran los que les ayudaron? Los Nefilim. ¿De dónde sacaron la tecnología para cortar la roca un ángulo perfecto, 90 grados? Rocas gigantes. ¿De dónde sacaron esa tecnología? Los pueblos prehispánicos solo tenían cincel y martillo. Y un corte de cincel y martillo no es perfecto. Eso sí es tan perfecto la construcción de Machu Picchu que no pasa una hoja entre dos rocas. Tecnología de ángeles caídos. Stonehenge. Esas rocas pesan muchísimas toneladas. La cantera está a cientos de kilómetros. No hay grúa moderna que pueda sostener una piedra de Stonehenge. No la hay, son gigantes. Stonehenge demuestra que los Nefilim construyeron estructuras antiguas. A lo que voy es, la Biblia dice la verdad. Hubo gigantes en la tierra que vinieron de la unión ilícita de ángeles con mujeres pecadoras. Stonehenge. Y lo más impresionante de Machu Picchu, Stonehenge, ahorita vamos a ver otras, es que están en ángulo perfecto con constelaciones celestes. No había manera que los pueblos prehispánicos y prehistóricos contaran con esa tecnología. Imposible. Viene de origen sobrenatural. Tenían pacto con los demonios. Los extraterrestres son ángeles caídos. Son demonios, esos platillos voladores. Son aparatos que va adentro, va un demonio, un ángel caído que se rebeló contra Dios y sirven a Satanás. Y está el registro arqueológico para demostrarlo, pero las naciones prefieren creer la versión mundana de la historia. Vamos a otro. Estas piedras están, creo que son en Galápagos. Imposible que la tecnología prehispánica los hiciera. Son pesadísimas, están en una isla. Los barcos prehispánicos no podían llevar tal cargamento. Eran de madera. Altísimas. No había grúas para transportarlas.
Las construcciones de los Nefilim están por toda la tierra. ¿Por qué te presento esto? Estamos viviendo los últimos tiempos. Jesús dijo que será como en el tiempo de Noé. Cada vez que prendes una película y ves un hombre araña, ves un Batman, son Nefilim. Son seres espirituales que quieren distorsionar la creación de Dios y presentarle a un niño un ser que Dios no hizo. Eso es lo que es. Entonces, las culturas prehispánicas, ¿por qué adoraban a la serpiente en México, a Quetzalcóatl? ¿Por qué adoraban a la serpiente? Porque a cambio de adoración y sacrificios humanos, el diablo les dio tecnología. ¿Por qué crees que en México se hacían sacrificios humanos y había impresionante tecnología en los mayas, en los aztecas? Yo fui a varias de las construcciones arquitectónicas de los mayas allá en Chiapas, en Palenque, en Tikal. Bueno, creo que a Tikal no fui, a Chetumal, a Tulum, y yo vi esas estructuras. Literalmente en los equinoccios el sol forma una serpiente que corre por debajo de la escalera. Creo que es en el equinoccio de verano, una serpiente en Chichén Itzá. Cuando justo el sol pasa por el punto, una serpiente baja por la escalera, la sombra de una serpiente. Ese conocimiento no lo tenían los hombres, es conocimiento sobrenatural. ¿Qué quiere decir? La serpiente que cayó del cielo. Y se dibuja la sombra de una serpiente por la escalinata de Chichén Itzá. Satanás tuvo contacto con las culturas antiguas. Y en el tiempo del anticristo le van a decir a la gente, ya encontramos a los extraterrestres. Y cuando se fueron los niños y toda la gente, no fue Jesús, fueron los ovnis. Mentira del diablo. Francinico, el líder de la gran ramera, y digo Francinico porque con su cinismo se está llevando a la gente a millones, él dijo, aceptemos los descubrimientos científicos con humildad. ¿Sabes por qué están diciendo eso? Le están preparando el camino al anticristo. No sé qué va a tener que ver los extraterrestres con el anticristo, pero algo va a tener que ver. En las noticias salió en México, en toda la nación, una imagen de un ovni de 3 kilómetros de largo que se metió en el cráter del Popocatépetl. Yo hablo de ellos porque yo he peleado en el espíritu contra ellos, yo los he visto. Es el espíritu de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia y que el Señor los reprenda. En el nombre de Jesús. Ellos han estado con la humanidad desde el tiempo de Adán y Eva, y la arquitectura antigua lo demuestra, pero la humanidad prefiere creerle a un grupito de científicos que se las prende muy sabios. Por su sabiduría se hicieron necios, dice la Biblia. ¿Ve esas piedras? Fíjate, esta de abajo, cortada como si fuera mantequilla para que cupiera la de arriba. ¿Lo ves? Un ángulo casi 90 grados. ¿Cómo cortas la roca? ¿Cómo la cortas? ¿Con cincel y martillo sacas ese ángulo? Una hoja no cabe por ahí. Tecnología no humana. Y aparte de esas rocas, las cargaron gigantes de 40 metros. Las pirámides de Egipto. ¿Sabías tú que la cantera está a cientos de kilómetros? Las rocas son gigantes y tuvieron que ser colocadas casi al mismo tiempo, si no se cae. Tecnología sobrenatural. Contacto de culturas antiguas con demonios. A lo que voy es a esto. La mayoría de los ídolos paganos eran literalmente ídolos enseñados por demonios a las culturas paganas. Se aparecía un platillo que en realidad era un demonio con las culturas paganas y les decía, adórame y yo te doy esto. Y ellos en su insensatez fueron engañados. La cultura maya, la cultura azteca, los egipcios antiguos, los babilonios. ¿Por qué Dios aborrece tanto la idolatría? Porque la idolatría fue enseñada por Satanás. Chichén Itzá, yo estuve ahí.
un conocimiento perfecto, no solo de arquitectura e ingeniería, sino también de astrología y astronomía. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que esto sucedió y por esto vino el diluvio. Y por eso también va a venir la tribulación, se va a dejar venir así. Porque la humanidad ya hizo lo mismo que sucedió en ese tiempo. ¿Qué sucedió? El diablo corrompió el cuerpo humano con los nefilim y ahora en los laboratorios están corrompiendo el diseño de Dios, haciendo fetos humanos con puerco y con perro, y aparte hombres con hombres, mujeres con mujeres, y aparte transgénicos, plantas transgénicas. ¿Tú crees que eso a Dios le agrada? No. Lo que hace Monsanto, tú sabes que Monsanto es satánico. ¿Y por qué se va a dejar venir más rápido la ira de Dios? Porque están intentando corromper el diseño de Dios. Por eso la tribulación viene más rápido. Lo mismo que pasó, y Jesús dijo, va a ser como en ese tiempo. Aparte de la maldad. Entonces el diluvio se apresuró por causa de estas cosas. Vemos los asirios, Babilonia, etc. Tú puedes ver imágenes en los murales, en piedra, tallados, donde se representaba gigantes. David y sus generales mataron a varios de los descendientes de los gigantes. Goliat. Caminaron en la tierra. Las cabezas de los olmecas, cabezas gigantes. ¿Por qué crees que se les ocurrió a los olmecas hacer cabezas gigantes? Porque estaban copiando lo que vieron. A lo que voy es a lo siguiente. Tú eres de Cristo, tú eres de Jesús. En las películas salen cosas fantasiosas, que en realidad no son fantasiosas. Es el deseo del diablo de corromper la creación de Dios. El cristiano sabe que nosotros peleamos una batalla espiritual por las almas. Y tú y yo tenemos con la Escritura que ir por los perdidos y enseñarles que la Biblia dice la verdad. El mundo lo tiene que saber. Pero este tema surgió del velo en la mujer. El velo es por causa de los ángeles. Porque si la mujer hubiera tenido señal de autoridad sobre su cabeza, los ángeles caídos no habrían tenido relaciones sexuales con las mujeres y formado los gigantes, y no hubiera perecido literalmente toda la humanidad menos Noé. ¿Te fijas cuál es el costo de abrirle la puerta al diablo? El costo es encender la ira de Dios. Y no queremos hacer eso. Yo quiero que tú seas una iglesia que conoce y domina temas bíblicos profundos como este. Yo quiero que tú seas una iglesia que domina la Escritura, sabe blandir la espada, y no venga un incrédulo y sepa más que tú de huesos de gigantes. Tú eres quien dominas ese tema porque la Biblia es tuya, es la palabra de Dios que te entregó a ti para predicarla, ¿verdad? Los titanes, los seres mitológicos de las culturas antiguas. Los titanes, ¿quiénes eran? Por ejemplo, ¿quién era ese fuerte de los griegos? ¿Cómo le dicen? Hércules, ¿no? Hijo de los titanes. ¿Por qué los griegos pusieron sus dioses como titanes? De hecho, las olimpiadas eran ofrecidas a esos dioses falsos. Por eso un cristiano no participa en las olimpiadas. Porque un cristiano es inteligente y sabe que las olimpiadas de Olimpo fueron para adorar a los dioses de Olimpo. El ejercicio es bueno, pero el diablo también lo quiere corromper. Y nosotros no presentamos nuestro mejor esfuerzo en una carrera, nuestro mejor esfuerzo en una competencia para honrar a los dioses del Olimpo. No lo hacemos. Por eso se llaman olimpiadas. Y ahí está el gigante, el cristiano en la baba. ¡Ay! Los clavados. ¡Ay! El box. ¡Ay! ¿Sabías tú que ese es un sacrificio a los dioses del Olimpo? Tú eres alguien que se mueve en lo espiritual. Tú no estás en lo carnal. Tú estás más arriba y eres entendido, tienes discernimiento, que atrás de algo mundano hay algo espiritual. Las culturas griegas mostraban a los dioses, los titanes, porque ellos conocieron a los nefilim. David y Goliat. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Sí. Ok. Entonces, yo quiero que tú me entiendas que esa influencia maligna que corrompió las culturas antiguas y las destruyó, porque ese era el fin de Satanás,
corromperlas para destruirlas. La Biblia dice que la tierra vomita a sus moradores a causa del pecado. Eso dice Levítico. La tierra vomita a sus moradores a causa del pecado. La tierra no va a soportar para siempre la idolatría en México, tú sabías. La tierra en México no va a soportar para siempre que México le prenda veladoras a los monos. Va a llegar un día en que la tierra se va a cansar y va a vomitar a los mexicanos, si siguen así. Dios pone un límite. Entonces, esa generación del pasado llevó al extremo el pecado y la tierra los vomitó. ¿Cómo los vomitó? Se abrieron las fuentes de arriba, se abrieron las fuentes de abajo, brotó el agua y que el diluvio cayó y destruyó el mundo de los impíos. Eso va a pasar en la tribulación. Pero en Cristo tenemos una escapatoria, ¿verdad? Por eso debemos de buscar la justicia en nuestra nación. Por eso debemos ir contra el aborto, contra la aprobación de leyes de drogas. Por eso debemos ir contra que en las escuelas se les enseñe que el niño puede elegir ser niño o ser niña. Por eso debemos de ir contra las televisoras que ponen programas asquerosos. Por eso debemos ir contra Televisa que pone novelas asquerosas y programas nauseabundos. Porque si buscamos la justicia en nuestra nación, a este país se le alargan los días. Pero si no buscamos la justicia y no clamamos por ella, este país tiene los días contados. Y el mundo entero. ¿Se fijan? Ahora sí, ¿por qué les digo que nos conviene obedecer? Porque nuestra obediencia va a traer como resultado bendición y salvación para mucha gente. Tú no tienes idea. Si tú no te hubieras convertido, quizá miles de personas no se hubieran convertido. Si tú no hubieras obedecido en llevar el evangelio a una casa cuando lo sentiste y llevaste una Biblia, tú no hubieras visto el impacto tan tremendo y poderoso que generaciones enteras van a cosechar por tu obediencia. Ya casi terminamos. Te voy a contar algo. A mi mamá y a mi abuela la evangelizó una señora en Guadalajara. La invitaba a su casa y les daba estudios de la Biblia. Esa señora, ya pasaron, no sé, 40 años, no sé. Esa señora no tuvo la menor idea. Ella no vio que la semilla que ella puso en su corazón tuvo fruto en generaciones subsecuentes. Y resultó en una iglesia en Sonora. Ella no vio el fruto de lo que hizo. Tú y yo no vemos el fruto de lo que hacemos a veces. Eso lo vamos a ver hasta el cielo. Nos conviene obedecer, nos conviene orar, nos conviene pelear, nos conviene interceder. Y este es un ejemplo de que no obedecieron y fue al revés. Nosotros podemos frenar el reino de las tinieblas. La Biblia dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pudieron extinguirla. Nosotros somos los que expulsamos a las tinieblas en oración, clamando por el gobierno, clamando por las escuelas, clamando por los hospitales, clamando por el ejército, clamando por todas las secretarías de gobierno en nuestro país. Sucede algo espiritual. Pero qué triste que cuando vino el tiempo de juicio, Dios solo encontró a Noé justo delante de él. Solo a Noé. Que sea diferente cuando Jesús venga, ¿verdad? ¿Ok? Neonefilim, aberraciones de la creación de Dios. Cristianos insensatos exponiendo a sus niños a cosas inspiradas literalmente por demonios. Hombre araña, Hulk, ni me acuerdo ni cómo se llaman. Hay un ejército de Nefilim que está invadiendo la sala de las casas de los niños, entrando a los corazones, apartándolos de Dios, haciéndolos rebeldes, creándoles desinterés en las cosas de Dios en sus corazones. Ellos son reales. Y los niños los adoran. Quieren todo lo que tenga que ver con ellos. Quieren la película, quieren la pijama, quieren la cobija, quieren la almohada, quieren la serie, quieren su fiesta, quieren el gorrito, quieren la gorra, quieren los chones del hombre araña. Adoran a esos monos. ¿Y no sabes qué es adoración? ¿No sabes que están rindiendo un culto espiritual? ¿Están enseñando al niño a rendir un culto espiritual? ¿A aceptar otros anticristos, salvadores alternos a Jesucristo? ¿No sabes tú que el diablo adoctrina también? ¿No sabes tú que ellos vienen con un plan? ¿No sabes tú que ellos vienen a leudar, a matar, a robar y a destruir? El pueblo de Dios
es sabio. Y vamos a terminar. Regresamos al tema del velo, porque este tema surgió del tema del velo, ya para terminar. Primera de Corintios 11:10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Señal de autoridad por causa de los ángeles. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. El Nuevo Testamento enseña que si un varoncito, así como si una mujer quiere ser pelona, como las monjitas, está en rebelión contra Dios, contra el diseño de Dios, así un hombre puede dejarse crecer el cabello, como los metaleros también va contra el diseño de Dios, y nos habla de rebelión en su corazón contra el diseño de Dios. Y si a alguien le duele esta palabra, no es palabra mía, es Biblia. Es palabra de Dios, que si la recibimos con amor, con fe, Él va a cambiar nuestro corazón y nos va a enseñar cómo Dios pide de nosotros que vivamos, ¿verdad? Entonces, tú ves a esos famosos neocantantes cristianos con el cabello larguito, así, su gorra. Afrentan a su cabeza tapándose, cubriéndose con gorra. Este pasaje dice que el hombre no debe cubrirse la cabeza cuando ora. Sus greñas matas largas, ¿qué quiere decir? Que son emocionalistas, que son mundanos, son paganos, solo van tras la fama, tras el dinero, tras los aplausos, tras las mujeres, no van tras Cristo. Y ahí van todos los comprando sus discos del greñudo ese. Cuando Jesús cambia a alguien, lo cambia completo. A la mujercita la hace mujercita y al varoncito lo hace varoncito. Ese cambio lo hace el Espíritu Santo. Y si no hay cambio, es que no hubo regeneración, no hubo nacimiento de nuevo, no le fue provechosa la semilla porque era tierra mala. Punto final. ¿Se fijan cuánto misterio precioso viene escondido en la Escritura? La Biblia dice, ahorita vamos a leerlo, que hay argumentos de la falsamente llamada ciencia, que no caigas en ellos. Y que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo. Ya vamos a acabar. La naturaleza misma no enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. ¿Una mujer con el cabello corto se puede salvar? Sí, sí se puede salvar. Pero no va a obtener la bendición, la madurez, el crecimiento en Cristo que pudiera tener si quitara ese aspecto de rebeldía en su corazón. ¿Un hombre con el cabello largo si invoca a Cristo se puede salvar? Sí, se puede salvar, pero esa rebelión le va a causar abrir puertas a los demonios y causar destrucción y maldición en su vida, y no va a vencer, y corre peligro aparte. ¿Qué dice aquí? Verso 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Quiere decir que las iglesias de Dios tenían la costumbre del varoncito, su cabello recortadito, sin taparse la cabeza, y la mujercita, su cabello larguito, con su velo en señal de autoridad por causa de los ángeles, cuando ora o cuando profetiza, no todos los días, cuando ora o cuando profetiza. Entonces, es un pedazo de tela cualquiera, no te hace más, no te hace menos. No te quita tu salvación ni te la da, pero sí te quita mucho bendición espiritual por cuestión de la condición interna del corazón, ¿verdad? Padre Celestial, gracias por esta palabra tan profunda, Señor, tan poderosa, donde tú nos muestras los misterios de lo que sucedió en el pasado, Señor, los misterios de cómo hay incluso ángeles, Señor, que te obedecen, que te buscan, Señor, que te guardan tus mandamientos también ellos, Señor. Cómo nosotros vivimos en un mundo espiritual y nosotros debemos obedecer porque hay nube de testigos que nos rodea, y los ángeles, dice la Biblia, que aprenden de la iglesia. Gracias, Padre Celestial, porque nos enseñas con este mensaje
a que hay ángeles que son llamas de fuego, ministros de Dios que son enviados en favor de los que son herederos de la salvación. Gracias, Padre, porque nos enseñas también que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú los venciste a todos ellos con tu victoria en la cruz, con tu desfile triunfal, y nos diste autoridad sobre todo de ellos, Señor, para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar una alabanza y nos vamos.